Pero vamos a hablar directamente del tema de los anticonceptivos, que es una manera preventiva que es importante que una doctora como usted le explique a las televidentes y a nosotros de qué forma hoy en día los anticonceptivos deben ser parte importante de nuestras vidas. Bueno, pues importantísimo porque nos sirve para planificar nuestra vida, para poder planear y mirar qué vamos a tener en un futuro. No solamente eso, sino a nivel también de una sexualidad responsable. Nosotros al poder organizarnos y poder identificar de pronto a dónde queremos ir, podemos tener diferentes opciones a la mano como son los métodos anticonceptivos. Esos son uno para cada persona, no es que yo pueda utilizar alguno o determinado método el que está utilizando mi amiga o el que no, es decir, es muy importante la consejería y el asesoramiento a cuál método anticonceptivo tienes que ir. Doctora, ¿cuántos métodos anticonceptivos hay en este momento? ¿Cuántas variedades podemos conseguir? Yo pienso, más o menos unos 15 métodos anticonceptivos. ¿15? Por lo y menos. uno conoce los básicos, no sé, con preservativo, pastillas y la T, por ejemplo, que la usan las mujeres después de haber tenido un embarazo. ¿Cuáles otros hay? Por lo menos los podemos dividir en anticonceptivos a corto plazo y anticonceptivos a largo plazo. Entonces, de corto plazo hablamos de inyección mensual, píldoras anticonceptivas. Una pilita que ponen aquí también. El implante subdérmico es un anticonceptivo a largo plazo, sistemas intrauterinos. Hoy en día cada vez se innova más en métodos anticonceptivos. Hoy en día contamos con sistemas intrauterinos con una hormona que pueden durar entre 3 a 5 años. Entonces es importante que se consulte y que se estén asesorando para mirar qué es lo que más le conviene a cada una. Y para las adolescentes, ¿cuál es el método anticonceptivo que más se recomienda de todos estos que nos estaban mencionando ahorita? Pues mira, es importante que a la hora de hacer la consulta uno identifique antecedentes tanto de personales como familiares. Enfermedades o de pronto alguna condición especial que tiene en ese momento la paciente para uno decirle este método es el que más te conviene. También mirar si quiere planificar a largo plazo o a corto plazo, todo depende, es una mezcla de cosas que uno tiene en la consulta que identificar. Claro. Hay unos estudios que son un poco preocupantes, a título personal y muy personalmente digo, pues no soy promiscuidad, si se puede decir, pero estamos viviendo en un mundo real, en donde infortunadamente muchas veces el placer va por encima de los temas afectivos. Me encuentro con que una de cada 5 mujeres entre los 15 y los 19 añitos ha estado alguna vez embarazada. ¿Este estudio es en Colombia? Sí, ese estudio tiene como asociados Profamilia y el Ministerio de Salud. Fue una encuesta que salió en el 2010 y se renueva cada 5 años. Se llama Encuesta Nacional de Demografía en Salud. Entonces sacan a nivel nacional datos bastante importantes como ese. 19.5% de las adolescentes están embarazadas en esa época. Vamos a ver ahorita el año entrante qué cifra nos plantea. Es que es aterrador, ¿no, Mónica? América Latina tiene la tasa más alta de embarazos no planeados en el mundo, por supuesto, el 60%. De eso, el presidente alertó que Colombia tiene una de las tasas más altas de embarazos en adolescentes del mundo. Y hablando precisamente de lo que nos estabas diciendo ahorita del Día Internacional de los Niños, según Profamilia, de la niña, según el Profamilia, un alto porcentaje de embarazos en adolescentes en Colombia se presenta porque estas niñas buscan una solución a los problemas familiares. Entonces se buscan un hombre 10 años mayor para que les arregle la vida de cierta forma. Sí, desafortunadamente eso es una realidad que se está viviendo en el país. Entonces vemos como niñas, adolescentes tienen una situación familiar difícil, pobreza, bueno, dificultades, puede ser violencia. Educación. Sí, todo es una serie de cosas. Entonces encuentran en un hombre mayor la solución como a salir de todo eso, quedando embarazadas. Pero eso lo que conlleva es como un círculo de pobreza. Quedan embarazadas, dejan a un lado su educación, dejan a un lado la posibilidad de tener un trabajo futuro. Entonces se genera un círculo vicioso, vuelven y quedan embarazadas y ahí pues, están permanentemente. Estamos hablando extra micrófono con la doctora Silvia sobre un tema que es muy complejo y es el aborto. Obviamente, personas como yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero digamos que con el tema que nos trae a colación con usted, es las consecuencias que muchas veces este tipo de decisiones trae también en la mujer. Porque obviamente la mujer corre un riesgo en el momento en que toma un tipo de decisión de esas, tanto psicológica como físicamente, ¿o no? Claro, lo has dicho, no solamente psicológica porque es el hecho de que tienes un ser dentro y tienes que suspender esa vida o parar esa vida. Entonces, a nivel psicológico es una carga muy,
muy importante, y a nivel físico, pues te estás sometiendo a un procedimiento que puede tener riesgos. Puedes tener riesgos de infección, puedes tener riesgos de sangrado, puedes tener alguna complicación que lleve a futuro que tu fertilidad se vea afectada. Entonces, realmente, a la hora pues no es una decisión, porque hoy en Colombia tenemos 3 causas puntuales por las cuales está autorizado el aborto, es legal. Entonces, ¿por qué no más bien planificar y tener una sexualidad responsable para prevenir este tipo de cosas? Claro. Y hoy en día la clandestinidad del aborto es muy alta. Doctora, Entonces, pero ¿cómo puede hacer una mamá o un papá que nos esté viendo en este momento para explicarle a su hija, mi amor, hijita, planifica, haz eso, están estos métodos, estas opciones? ¿Cómo romper ese hielo, esa barrera? sí, es algo muy importante tu pregunta, porque no es nada fácil para no, porque los eso padres ya de sugiere que familia. la hija está teniendo relaciones Claro, sexuales. y no es fácil para un papá decirle, a ver, ven, cuando vayas a tener relaciones sexuales. Sí. Pero yo pienso que es importante la confianza que haya. Si los papás de pronto no se sienten informados o con la suficiente, no sé, información para poderle dar a sus capacidad. hijos este tipo de opciones o guiarlos. Hoy en día existen centros especializados para que ellos vayan y se asesoren. Entonces la idea es de pronto tener esa confianza para que el adolescente le cuente a su papá, bueno, tengo un novio, de pronto quisiera, no sé, empezar a tener una vida sexual activa. Exacto. Yo Entonces, vuelvo al tema del Día guiarlos, Internacional. Sí. importante. Claro, el Día Internacional de la Niña, que es el próximo sábado, que vale la pena la gente refrescarlo. Hay una fundación que se llama la Fundación Plan, y en el estudio que hace me encuentro con cosas como que seguramente la doctora va a apoyar. El matrimonio infantil afecta a casi 70 millones de niñas, que era lo que hablábamos. Cada año se casan 14 millones de niñas menores de 18. Embarazo y parto, principales causas de muerte en niñas entre 15 y 19 años. Así es. Precisamente por su edad tan temprana, su organismo no está completamente como desarrollado para tener un embarazo. Entonces, en ellas se pueden presentar como patologías que se ven, dada como su prematurez, por decirlo así. Entonces, no solamente para ellas, que las mamás, que llevan como una carga a nivel de esas enfermedades que se le puedan presentar con el embarazo, sino también su bebé. Ellas tienen mayor riesgo de parto pretérmino, por ejemplo. El bebé tiene mayor riesgo de bajo peso al nacer. Entonces, es no solamente para la madre, sino para el bebé. Claro. Se presentan consecuencias pues difíciles. ¿Qué pasa en esos casos cuando la niña no decide por voluntad propia tener relaciones sexuales con un amigo, con una pareja, sino que pasa en el mismo hogar? Cuando está el tío, es que son casos lamentables, el tío, No, hasta el mismo el mismo padrastro. papá. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué puede hacer la niña? ¿O cómo la mamá puede tomar medidas en ese asunto? Pues eso, desafortunadamente, eso es un tema de violación, en donde hay casos en donde la madre pues no cree en lo que No confía dicen en la niña. sus hijos, pero ahí es obviamente ante las autoridades pues Problema denunciar. intrafamiliar. ¿Dónde se Exacto. puede denunciar ese tipo de casos? Pues a nivel de municipalidad Sí. existen zonas en donde se pueden dirigir a denunciar este tipo de conductas. porque, Claro. pues, Doctora Silvia Juliana Rey, hay algo muy importante que estamos hablando, que es el tema de los anticonceptivos. Yo me acuerdo que en una época los anticonceptivos que a uno le indicaban eran de carácter natural. ¿Cómo O sea, así naturales? Natural era llevar los tiempos Sí. del periodo de la mujer o muchas veces los tiempos del hombre. Coito interrumpido también. Sí, e incluso, bueno, es que no me acuerdo cómo decía mi mamá o mi abuela con el dedo Creo que respeto, 5 era- días antes de y 5 días Sí, era después así, de por- la hay una- menstruación. ¿Eso todavía existe? Sí, ¿Eso funciona? desafortunadamente todavía existe. Sí. Eso se llaman métodos naturales. ¿Por qué dice desafortunadamente? Porque la tasa de embarazos es muy alta. O sea, el nivel de efectividad de esos métodos es muy bajo. Entonces, realmente son métodos casi que para poder quedar embarazado. Sí. Utiliza esos métodos y quedas embarazada. Está el coito interrumpido, como tú dices, el método del ritmo, que ritmo, ese era el ese. método del ritmo, que consiste en mirar cuando tienes tu menstruación, calculas una serie de días y dependiendo de eso miras cuáles son tus días fértiles y los días que puedes en teoría tener relaciones sexuales. Y a raíz de eso también se generan un montón de mitos que pues
son algo, es decir, que a nivel Ancestrales, cultural diríamos. es ¿Como algo- cuáles mitos? ¿Como cuáles mitos, por ejemplo, que durante la menstruación no voy a quedar embarazada. ¿Sí se mitos- puede quedar embarazada durante la menstruación? Sí, se puede quedar Se embarazada. puede quedar embarazada. Mitos, por ejemplo, como que en la primera relación sexual no voy a quedar embarazada, o mitos como el coito interrumpido, es decir, si el hombre retira el pene, eso no va a Antes pasar de, absolutamente nada. Antes de su supuestamente, eyaculación cuando no no hay va a una pasar, eyaculación. exacto, no va a pasar nada. Entonces, es algo muy importante que hoy en día tengan en cuenta que esos métodos naturales tienen eficacia baja, por lo tanto, pues la invitación es infórmense de métodos hormonales que hoy en día tienen eficacia mucho más alta. Claro. Doctora, hay muchas niñas y mujeres que no utilizan los métodos anticonceptivos, sobre todo las píldoras, porque piensan, está el mito, la creencia de que se van a engordar, les va a cambiar de pronto el metabolismo, les van a salir granitos. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, mira, todos los medicamentos, independientemente si son anticonceptivos, aspirina, pueden tener eventos secundarios. Sí. Entonces, ahí es la importancia de que tú consultes, porque es que también tienes diferentes condiciones en las que pues, vas a necesitar un método anticonceptivo diferente a otro. Entonces, se pueden presentar algunas cosas, pero se pueden mejorar muchas otras. Sí. Pues, por ejemplo, hay anticonceptivos que te mejoren la piel, que te mejoren el peso, ¿sí? Otros anticonceptivos que son a largo plazo y no presentas pues, ningún evento secundario o ninguna alteración en tu organismo. Sí. Entonces es importante que La se asesoría. documenten. Exacto. Y hay otra cosa, Hernancito, me perdonas que ibas a preguntar algo, y Tranquila. es que cuando las mujeres planifican durante mucho tiempo, al dejar de hacerlo, piensan que no pueden quedar embarazadas o que se puede demorar mucho tiempo en que esto suceda. ¿Eso qué tan cierto es? No, eso cuando son métodos de corto plazo, eso no, es decir, tú suspendes el método y puedes tener tu fertilidad inmediatamente en el mes siguiente. Sí. Hay otros métodos que son, por lo menos la inyección de los 3 meses, te puedes demorar un poco más, pero que pierdas la fertilidad, No, eso uno no puede va a planificar perfectamente desde que está muy jovencito y no pasa Exacto. nada. Y no Doctora, pasa nada. dentro de sus recomendaciones como médica, doctora, digamos en el tema de prevenciones de anticoncepción, los quirúrgicos tienen una validez importante, como es el caso de la vasectomía o el caso de la ligadura de trompas, que en un momento dado no vulnera uno directamente, digamos, la relación de una pareja, no tampoco de pronto llega a temas complicados como la píldora un día después de, porque ya ha habido una gestación. ¿Usted recomienda puntualmente más de pronto un tema quirúrgico o un tema de tratamiento? Eso se llaman métodos definitivos y ya los métodos definitivos es cuando definitivamente tú decides no tener más embarazos y claro, esos están como que dice indicados para cuando ya quieras una planificación definitiva. Pero existen otros métodos a largo plazo, por ejemplo, si tú decides tener un embarazo en 3 o en 5 años, métodos a largo plazo que tampoco interfiere con tu sexualidad. Por lo menos, como decía Mónica, los implantes o el sistema intrauterino de levonorgestrel son métodos que no tienes que, pues, No son por lo tan menos drásticos. tomar la píldora o aplicarte la inyección o el preservativo. No, es decir, no tienes que manipularlo, no tienes Me que... toca estar pendiente de un horario, de que se me Exactamente. olvida, la Sí, constancia. no, exacto, del horario y de bajarle un poquito al calor de la pasión en el momento dado, como el caso del preservativo, Sí. ¿cierto? Que en ese momento la mujer y el hombre, la responsabilidad ahí va más allá de la pasión que se está viviendo. Claro que el preservativo siempre es muy recomendable, Sí. independientemente que la mujer esté planificando, porque es el único método que En todo sentido, evita ¿no? enfermedades de transmisión Claro, sexual. por higiene, ¿Es ¿no? cierto? Exactamente. Exacto. Entonces, Doc- independientemente que estés planificando, utiliza el Doctora, preservativo. ¿qué edad es la recomendada para empezar a planificar? No existe una edad recomendada, eso depende de la ¿Una sexualidad. edad mínima de pronto o Pues, tampoco? Depende de tu sexualidad. Sí. Hay niñas hoy en día que arrancan sexualidad muy temprano. Sí. Niñas desde los 13 Entonces, No, qué horror, me exacto. parece. Entonces, Lamentable. ante eso es importante que ellas, uno, identifiquen una sexualidad responsable y dos, en vez de quedar embarazadas y en tener un embarazo no planeado, utilicen Es muy anticoncepción. bonita la alianza que ha hecho Profamilia y Bayer con respecto a esto, porque es una promoción de prevención de un fenómeno en Colombia que lo estábamos viendo en cifras que es absolutamente aterrador. Y yo creo que la manera importante es prevenirlo, educarse, porque es que sexualmente, Mónica, hoy en día la educación sexual parte de las casas y obviamente de los colegios. En mi época me tocó ser autodidacta o por los amigos Autónomo. y las consecuencias fueron gravísimas porque llega uno
al matrimonio antes de desconocido, igual las mujeres. Hoy en día yo creo que eso se Sí, puede dar, ¿no? eso es pues esta alianza, como mencionas, es muy importante porque la idea es educar, es informarse adecuadamente. Entonces, hoy en día no vayan a internet, no vayan a páginas web. El consejo de la amiga. Exacto, pregúntenle a la amiga, sino documentense adecuadamente y busquen información de profesionales de la salud que los pueden guiar. En internet uno puede encontrar mucha información, pero utilicen de pronto páginas de pronto confiables, sí, no como tan No abierto. cualquier blog, Muy bien. cualquier foro. Pues doctora Silvia Juliana Rey, médica ginecóloga, experta en salud sexual femenina y anticoncepción de la organización Valle, gracias Con mucho gusto. por estar Muchas con gracias por la nosotros. invitación. Muy interesante el tema y hay que prevenir y de todas maneras, obviamente, estar muy juiciosos con esas pasiones que a veces uno ve y hay que estar informado Por totalmente. supuesto que sí.